la Virgen de Guadalupe se ha transformado en la patrona religiosa católica de México. Trataremos de explicar en este video cómo surgió esta creencia a partir de una adaptación que hicieron los españoles de la antigua deidad mexica Tonantzin, también llamada Coatlicue. Recordamos que las raíces primigenias de esta imagen y creencia católica surgieron de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, en España, por la cual tenían devoción muchos conquistadores españoles. Guadalupe es un nombre geográfico que viene de la voz árabe Wadi Lupis, que significa río de lobos, en referencia a los animales que podían abrevar en las cercanías del santuario. Hernán Cortés, el principal líder de la conquista de México, era precisamente oriundo de Extremadura y tenía a esta virgen como su símbolo religioso católico. Bueno, en efecto, fue sobre las ruinas de los templos de Tonantzin que los invasores desarrollaron el mito y construyeron las iglesias de la Virgen de Guadalupe. A lo largo de los años, los nativos se fueron acostumbrando a las nuevas imágenes hasta la actualidad, donde pocos mexicanos recuerdan los profundos orígenes terrenales y creativos que los españoles desarrollaron para impulsar las creencias. Y ahora expliquemos quién era Coatlicue o Tonantzin, la diosa azteca que fuera utilizada por la Iglesia para reencarnar a la creencia de la Virgen de Guadalupe. Digamos que Coatlicue, que era también llamada Tonantzin, que quiere decir nuestra madre venerada, era adorada por los pueblos náhuatl como la madre de los dioses y estaba representada como una mujer con una falda de serpientes. Tenía los pechos caídos, símbolo de la fertilidad, y un collar de huesos, de cráneos y de corazones humanos que representaba lo efímero de la vida. La imagen más conocida se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Es una estatua monumental. En ella, además de la falda de serpientes, se pueden ver serpientes por todo el monumento. La cabeza está constituida por dos cabezas de serpientes que se enfrentan y que son símbolos de la dualidad que al crearse dio inicio a todo el universo. En la mitología náhuatl, Coatlicue era madre de Coyolxauhqui, la diosa lunar, y de los Sensonhui-Zahuac, los 400 surianos, que eran los dioses de las estrellas del sur, de lo que denominamos la Cruz del Sur y la constelación del Centauro, que son visibles desde la Ciudad de México en los meses de abril y mayo. Coatlicue era madre de Coyolxauhqui, que era quien precisamente regía a sus hermanos del cielo del sur. Coyolxauhqui es representada a menudo como una diosa lunar que fuera descuartizada en imagen por un dios guerrero que también es presentado como hijo de Coatlicue, llamado Huitzilopochtli. Este dios, hijo mitológico de Coatlicue, nació adulto, armado y violento, y lo primero que hizo fue descuartizar a su hermana, Coyolxauhqui, como símbolo del advenimiento y conquista del valle de Anahuac, o sea, de la meseta mexicana, por la sociedad patriarcal y guerrerista de los aztecas. Para los mexicas, Huitzilopochtli, que era representado paradójicamente como un colibrí, era el dios del sol y de la voluntad, patrón de la guerra, de las tácticas bélicas, de las batallas y del fuego. Como señalaba antes, los españoles aprovecharon la creencia de los mexicas en Tonantzin o Coatlicue para introducir el culto de la Virgen María, en particular la Virgen de Guadalupe, que según explicaba al principio era un culto de Extremadura, de España, de donde provenía Hernán Cortés. Estos orígenes los relata ilustrativamente Bernardino de Sahagún
en la historia general de las cosas de la Nueva España, de 1540 a 1585. Los mexicas tenían un templo dedicado a la Madre de los Dioses, que ellos llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios en honra de esta diosa y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas. Venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de la gente en estos días y todos decían: vamos a la fiesta de Tonantzin. Y continúa Sahagún. Ahora que está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los predicadores que también la llaman Tonantzin. Y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ella. Y vienen de lejanas tierras para visitar a Tonantzin como antiguamente. La leyenda que impusieron las autoridades católicas coloniales al principio del proceso de colonización se basó en un hecho que supuestamente había ocurrido el 12 de diciembre de 1531, en que la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indígena chichimeca, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el cerro del Tepeyac, y le mandó que le dijese al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que le erigiera un templo en ese lugar. Según Eduardo del Río, un famoso caricaturista y estudioso mexicano, conocido como Rius, este mito fue impuesto gradualmente por la Iglesia a partir de presentaciones teatrales de la aparición que, al ser repetidas incontadas veces, pasó a ser aceptada como un hecho real. El mito de Juan Diego le permitió a la Iglesia Católica un vehículo muy importante para convencer sobre todo a las comunidades indígenas de que Juan Diego, que era uno de los suyos, había sido convertido al catolicismo y de que había que aceptarlo. Esto ayudó a procesar una evangelización mucho más rápida y sobre todo más eficiente. Al fin de cuentas, la creencia en la Virgen de Guadalupe se impuso y es fundamental para comprender la espiritualidad religiosa mexicana de hoy. En la actualidad, el principal centro de culto de esta creencia guadalupana está precisamente ubicado en las faldas del cerro del Tepeyac, en la Basílica de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México.